Y si te digo que en los años 70, el odio excesivo de un joven hacia su madre, debido a sus maltratos, lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos seriales más buscados de Estados Unidos, conocido como el asesino de las colegialas. Hoy paso a contarte el caso de Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, Estados Unidos. Era hijo de Edmund Kemper Jr., veterano de la Segunda Guerra Mundial, y Clarnell Stage, y tenía dos hermanas mujeres. Sus padres se separaron cuando él tenía 9 años y se quedó viviendo con su madre en la ciudad de Montana. La mujer era alcohólica y lo maltrataba constantemente, tanto psicológicamente como de manera física. Además, lo obligaba a dormir en el sótano por temor a que Ed abusara de sus hermanas. En la escuela no le iba mal, ya que era un joven inteligente y buen alumno, aunque muy tímido, pero era un blanco constante de ataques y burlas de sus compañeros. La ira que iba acumulando contra su madre y sus propios compañeros de la escuela la canalizaba matando animales domésticos. Capturaba perros y gatos y los torturaba hasta que morían, y después los diseccionaba para ver cómo eran por dentro. Años después, Ed contaría que a los 10 años había enterrado vivo a su gato y que a los pocos minutos lo desenterró para comprobar si todavía respiraba. Y como el animal seguía vivo, lo degolló y colocó su cabeza en un palo para colocarlo en la cabecera de su cama como trofeo. Cansado de las burlas y maltratos de su madre, que lo ridiculizaba llamándolo bicho raro, hicieron que Ed huyera de su casa y buscara a su padre, que ya había formado otra familia, y a pesar de esto, vivió con ellos durante un breve tiempo, ya que la convivencia no era muy buena, por lo que su padre decidió mandarlo a vivir con sus abuelos paternos en el campo. Pero esta no fue la mejor solución, ya que nuevamente se encontraría envuelto en el mismo círculo de infierno familiar que había vivido en su infancia, ya que su abuela era un calco de su madre, manipuladora y maltratadora emocional. Su abuelo, por otro lado, lo trataba bien, pero no lo defendía. En 1964, el 27 de agosto, cuando su abuelo salió a comprar comida, a sus 15 años de edad, Kemper, en una de las tantas discusiones con su abuela, en la cocina, el joven durante la pelea tomaría un rifle calibre 22 que su abuelo le habría regalado para cazar y llamó al perro para salir. Una vez afuera, volvió a entrar a la cocina y le disparó 3 veces a su abuela, 2 veces en la cabeza y una en su espalda. Cuando su abuelo volvió a hacer las compras, Ed salió e hizo lo mismo con él. Luego de darse cuenta de lo que había hecho, llamó a su madre para contarle lo sucedido. La mujer lo trató de idiota y le dijo que llamara a la policía. Él obedeció y después de llamarlos, se sentó en la escalera a esperar a que lleguen a arrestarlo. En el interrogatorio, Ed confesó que había matado a su abuela para saber qué se sentía matar a alguien, y que a su abuelo lo mató solamente para evitarle la tristeza de haber perdido a su esposa. Después de una exploración psicológica, lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, por lo que Kemper fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, que en ese entonces era considerado como un manicomio para adultos, dentro de los cuales habían asesinos y agresores sexuales. Allí dentro fue sometido a una serie de pruebas y lo etiquetaron como desorden sociopático y antisocial, como una persona pasivamente agresiva, ya que él era cortés y cooperativo con el personal.
Como su coeficiente intelectual era muy elevado, uno de los psiquiatras pensó que sería bueno darle más responsabilidades y tomarlo como asistente personal. Ed comenzó sacándole punta a los lápices y con los años ya se hacía cargo de dar las pruebas psiquiátricas, evaluarlas y archivarlas. Con esa información sabía cómo y qué responder para obtener calificaciones altas cada vez que era sometido a un examen y qué comportamiento tenía que tener. Por lo que en diciembre de 1969, a sus 18 años, obtuvo su alta médica, la cual fue calificada como honorable, que le permitió sellar sus antecedentes. Es decir, siguen existiendo, pero nadie podía verlos. Ed volvería a vivir con su madre estando bajo su custodia en la ciudad de Santa Cruz, comportándose como un ciudadano ejemplar. Pero, cansado de sus maltratos, decidió irse a vivir con un amigo. Con el tiempo, logró comprarse un automóvil con el cual llevaba a su madre a su trabajo en la Universidad de Stanford, California, lo que le facilitó el pase al campus. Dentro del auto, Kemper había instalado un cierre automático para que las puertas de este no se pudieran abrir si alguien intentaba escapar. Llegando así el 7 de mayo de 1972, el día donde los crímenes atroces comenzarían. Ese día, Mary Ann Paz y Anita Luchesa, dos estudiantes de 18 años, se encontraban haciendo autostop al costado de la ruta cuando Ed las recogió para alcanzarlas hasta la universidad. Pero este se desvió del camino y cuando las jóvenes se percataron de que algo malo ocurría, le preguntaron qué pasaba, a lo que él respondería: «Ya saben lo que quiero». En ese momento, a punta de pistola, paró el auto y obligó a subir a Anita en el maletero para después intentar abusar de Mary Ann. Pero como ella se resistía, le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico para intentar estrangularla con un cinturón. Como veía que todavía seguía viva, sacó un cuchillo y, según su propio testimonio, dijo: «Le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado del corazón y atravesé la espalda. Luego ella se giró para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en su estómago. Fueron varias puñaladas hasta que le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Perdió el conocimiento inmediatamente». Desde el maletero, Anita escuchaba los gritos de auxilio, sabiendo que correría la misma suerte. Kemper la desvivió de la misma manera. Después llevó sus cuerpos a su departamento para fotografiarlas y abusar de los mismos. Al día siguiente las desvivió y tiró sus restos en una montaña y vertederos. Su siguiente víctima sería Aiko Cook, de 15 años, quien iba camino a clases de baile el 14 de septiembre cuando Ed ofreció llevarla. Al igual que con sus víctimas anteriores, abusó de ella y la desvivió, para diseccionarla y deshacerse de su cadáver. Después de un tiempo, volvió a vivir con su madre y el 7 de enero de 1973 siguió a Cindy Scholl, de 18 años, a quien le quitó la vida de 2 tiros en la cabeza. Llevó su cuerpo a la casa, pero su madre se encontraba allí muy borracha, por lo que decidió esperar al día siguiente para realizar el mismo ritual que con las anteriores víctimas, siendo la única diferencia que esta vez enterraría la cabeza de Cindy en el jardín. Por último, siguieron Rosalind Thorpe, de 23 años, y Alice Lou, de 21 años, las cuales no tuvieron miedo de subirse al auto porque vieron que este tenía una calcomanía de estacionamiento de la universidad.
Una vez en camino hacia el bosque, siguió con el mismo modus operandi. Las desvivió con su arma, las llevó a su casa, abusó de sus cadáveres, las desmembró y desechó sus cuerpos. Para ese entonces, la policía y los ciudadanos iban descubriendo los cadáveres y buscaban al culpable, al cual llamaban el asesino de las colegialas. Pero no tenían ninguna pista, ya que Ed Kemper era muy cuidadoso. Retiraba las balas para que no se identificara el arma y actuaba en lugares donde hubieran pocos testigos. Parecía que nunca iban a descubrirlo, pero todavía faltaba cumplir su fantasía más grande, que era asesinar a su propia madre. La noche del 20 de abril de 1973, Ed Kemper dormía cuando su madre llegó borracha a su casa, haciendo mucho ruido. Por lo tanto, Ed se despertó. Media hora más tarde, entraría al dormitorio de su madre y con un martillo comenzaría a golpearla en la cabeza. Una vez muerta, la decapitó con un cuchillo y abusaría de su cabeza. Por último, la colocó en un estante y le gritaba mientras le tiraba dardos durante 1 hora, para después esconder el cadáver de su madre en el armario. No satisfecho, llamó a una amiga de esta, de 59 años, para que fuera a cenar allí. La mujer, cuando llegó, se sentó en el sofá y Kemper aprovechó para primero golpearla y estrangularla con tanta fuerza que rompería su tráquea. Después del hecho, dejó una nota confesando sus crímenes y el 22 de abril tomó su auto y se fue a Pueblo, en Colorado, pensando que en cualquier momento podrían detenerlo. Pero se percató de que no era así, por lo que decidió volver a su casa, llamar a la policía y confesar sus crímenes. Los esperó en la puerta, dándose cuenta de que ya no tenía ganas de matar, porque su ira se había apagado. Palabras que escucharon los policías una vez que llegaron. Tras su detención, Kemper decidió explicarlo todo, cada uno de sus crímenes sin abogado. Relató cómo las mortificó y dónde se había deshecho de sus cadáveres o lo que quedaba de ellos. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California lo condenó a 8 cadenas perpetuas, una por cada uno de sus crímenes, y desde ese entonces se encuentra recluido en la prisión estatal de Vacaville. Años más tarde, ayudaría a los agentes del FBI de Ciencias de las Conductas llamados Robert Ressler y John Douglas a comprender la mente de los criminales para así poder armar los perfiles de los mismos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que mantengan la mente abierta y la curiosidad despierta. Hasta el próximo video. Misteriosa